¿Qué tal, señores? Bienvenidos a un espacio abierto repleto de colores. Y lo digo porque todos, en cierta medida, reciclamos y hemos tenido que identificar en esa paleta de color dónde depositar nuestros residuos. Pero mantenerlos a raya va más allá de ese gesto. Existe una gran maquinaria para eliminar la basura en cuyo engranaje están las administraciones y muchas empresas especializadas en cada tipo de residuos. Tiene todos los datos. Leticia Sánchez. España sigue enviando al vertedero o la incineración más residuos de los que es capaz de reciclar y reutilizar. En 2025 recicló casi un 3% más, 22 millones de toneladas, pero es el 41% del total de los residuos domésticos que genera, situándose en el puesto 12 de la Unión Europea, lejos de Alemania o Austria, con cifras de reciclaje superiores al 60%. Según el último informe del Ministerio de Transición Ecológica, el 76% de la basura sigue depositándose mezclada frente al 24% que se separa correctamente. En Castilla y León también hay margen de mejora. Nuestra comunidad recicla el 37% del millón de toneladas de residuos municipales que genera, para lo que cuenta con 12 centros de tratamiento de residuos. Reciclamos menos que la media, pero en el lado positivo también generamos menos, una ratio de 446 kilos por habitante. La media nacional es de 465 y la media de la Unión Europea de 511 kilos por habitante y año. Pero las exigencias de Europa para el año 2035 fijan que solo el 10% de los residuos podrá acabar en vertederos y el material reciclado deberá llegar al 65%. Y donde tenemos más tareas en la reducción de los plásticos, donde la tasa del reciclaje ronda el 42%. La de papel se eleva hasta el 85% y la de vidrio supera el 75%. Para aumentar esas cifras, en noviembre entrará en vigor en España el sistema de depósito, devolución y retorno. Tendremos que pagar una cantidad extra que solo recuperaremos cuando devolvamos el envase y que podría ser de 10 céntimos. Un sistema que ya estuvo vigente en España hasta los años 80 para el vidrio y que ya han implantado 15 países europeos. Además, a partir del 12 de agosto quedará prohibido el uso de envases monodosis de plástico. Otro de los residuos que preocupa es el textil. España, junto con Finlandia, pondrán en marcha un proyecto europeo que permitirá a los ciudadanos depositar ropa usada en contenedores inteligentes y recibir una determinada recompensa en función de la calidad de las prendas entregadas. Solo en 2022 se generaron cerca de 7 millones de toneladas de residuos textiles en la Unión Europea y menos del 1% se utilizó para fabricar ropa nueva. Por eso, a finales de este año, Europa va a presentar una nueva directiva de la Ley de Economía Circular para poner coto a la moda rápida y low cost y trasladar el coste del residuo al productor. Bueno, pues esos son los datos. Lo cierto es que todo esfuerzo es poco para lograr que nuestro planeta no se convierta en un gran vertedero. Por eso hay que afrontar muchos retos que pasan por saber gestionar los residuos y poner en práctica políticas de contención que permitan generar menos basura. Desde la Fundación para la Economía Circular están trabajando en modelos productivos más sostenibles y eficientes en el uso de los recursos. De estas cuestiones y de cuál es la posición de España en este ámbito respecto a Europa y el mundo, hablaremos con nuestro invitado de hoy, el presidente y patrono de la Fundación, Mariano Martínez Zepa. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Espacio Abierto. Gracias a vosotros. Bueno, parece que tenemos en la cabeza décadas y décadas pensando en reciclar y todavía no lo tenemos demasiado claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que todavía tengamos dudas sobre la necesidad del reciclaje? El reciclaje es muy importante y lo hablaremos, pero nosotros queremos poner la huella en la prevención, en poder minimizar la gestión de los residuos y que hacer un ecodiseño adecuado de los productos para que estos productos pues sean reciclables en el futuro, porque ahora muchos no lo son. O sea, podamos reciclarlos en el futuro cuando no estén, podamos reutilizarlo y al final puedan tener también esos productos una parte importante de material reciclado, es decir, haya un mercado de reciclaje. Es decir, al final lo que queremos es que los productos estén mucho tiempo en el mercado o en los hogares y que esos productos pues después se puedan reutilizar en la medida de lo posible y se puedan reciclar y podamos obtener otra vez materiales con los que poder hacer estos recursos, porque además
los recursos son limitados, no tenemos recursos. Las materias primas críticas en España y en Europa pues somos muy pequeños y entonces eso es necesario hacer. En todo caso, hablamos de gestionar nuestra producción para que sea más sostenible, es decir, para que se produzcan menos residuos, entiendo, pero también hay que concienciar a las empresas de que lo hagan así. ¿Estamos en esa labor? Hasta ahora el ciudadano, diríamos, está en el centro, que tiene que estarlo. Pero las empresas deben dar bastantes pasos adelante. La responsabilidad ampliada del productor va buscando precisamente que todos estos productos que ellos ponen en el mercado se responsabilicen de sus residuos correspondientes. Es como textil, una especie de responsabilidad social corporativa, pero en la parte residuos. Simplemente los productores de esos productos se tienen que unir y tienen que dar una solución a la gestión de sus residuos. Normalmente es a través de un SCRAP, que se llama un sistema colectivo de responsabilidad ampliada, que llega a acuerdos con los ayuntamientos para recoger esos residuos, poder reutilizarlos o reciclarlos y pagar, evidentemente, al ayuntamiento por esos servicios. Hablaba que los productos tienen que entrar en la cadena del reciclaje, que todos puedan reciclarse de una u otra manera. Sí. Pero hay unas veces, ¿cuántas veces se puede un producto reciclar o un material reciclar? Bueno, ¿es infinito o es finito ese reciclaje? Por ejemplo, no sé, el aluminio o el vidrio puede ser infinito, pero en cambio el papel pues tiene 2 o 3 reciclajes y el plástico mucho menos, porque mucho de ello no se ha hecho reciclable en el principio, entonces no podemos utilizarlo, tiene muchas capas. Y después tenemos 2 temas. Yo creo que la innovación tecnológica va mejorando muchísimo, pero otras veces esos productos son tan difíciles, tan costosos de reciclar, que evidentemente a veces hay que llevar un equilibrio entre el coste ambiental y el coste económico, ¿no? ¿Hay algún producto que no se pueda reciclar de ninguna de las maneras? Bueno, diríamos que en principio todo es posible si le ponemos esfuerzos, innovación tecnológica, etcétera, ¿no? Y ahora mismo hay muchos muy complicados. Nos preocupan mucho las baterías. Ahora claro. Es la electrificación de los vehículos y de muchas cuestiones. Ahora les parece lo que está encima de la mesa, ¿no? Pues mira, precisamente ayer estuve hablando tengo una reunión con Ilunion, que es un grupo muy interesante, social. Y van a abrir en Valladolid una planta de reciclaje de baterías de litio. Y bueno, con tecnología innovadora, yo creo que ese es el futuro. Ese es el futuro. Ese es el futuro. El textil, las baterías, los aparatos eléctricos y electrónicos, las cosas que nos podemos después sacar o aprovechar con unos pocos, esos recursos que son los residuos, podamos aprovechar y poder utilizarlos nuevamente en el ciclo, ¿no? Claro. De vida. Bueno, tenemos mucho de lo que hablar, pero es verdad que es evidente que estamos instalados ya en la cultura del reciclaje y son muchos los actores que se encuentran en esta red. Bueno, pues hemos querido conocer algunos de ellos y cómo gestionan los distintos tipos de residuos. Es un reportaje de los servicios informativos de Castilla y León Televisión, elaborado por Fátima Pérez y José Bermúdez. Lo vemos juntos. El proceso es bastante complejo y comienza ya en la zona de acceso, porque cuando van a entrar los camiones con los residuos, primero se procede a verificar qué tipo de residuo traen y se pesa. En función de lo que traen, van a una zona u otra, pasan a la zona de tratamiento primario, donde se va a separar los residuos que contienen las bolsas para intentar recuperar todos los materiales que sea posible. Al año se tratan unas 190.000 toneladas de residuos. La fracción orgánica, bien separada, tiene un coste aproximado de unos 30 euros la tonelada, mientras la fracción resto tiene un coste de tratamiento de 90 euros, es el triple. Por lo menos si vamos separando esa fracción orgánica tenemos un doble beneficio. Estamos beneficiando el tratamiento, estamos generando unos recursos también. Indirectamente vamos a conseguir un ahorro en nuestros bolsillos, porque esto reduciría el coste de las tasas de basuras que hay implantadas actualmente. El problema es que se ha ido haciendo por agregación. Primero existía un único contenedor, luego han existido en Valladolid al menos 2 contenedores, la fracción orgánica, la fracción resto, y ahora lo que hay es cierta confusión. La IREF, por ejemplo, dicen que lo mejor sería la recogida puerta a puerta,
pero en caso de existir contenedor, esos contenedores deberían ser cerrados, deberían tener una tarjeta para el acceso a los mismos que muestre la colaboración del particular con el sistema de recogida y además de eso tendrían que medir lo que echamos, porque el principio que mejor inspira la recogida de residuos es el de pago por generación, que solo te cobrasen por lo que has generado, porque eso incentivaría que hubiese la menor cantidad posible de residuos. Tenemos los consumidores un papel muy importante a la hora de escoger nuestros productos cuando vamos a la compra. Tu decisión de dónde comprar esas judías verdes, si en frasco o en bolsa, de dónde seleccionar, si en granel o en bandeja, va a tener mucho impacto en la cantidad de residuos que generamos y en la posibilidad de recuperarlos. Hay de todo, hay gente que ya vienen ellos con su envase, pero hay gente que vienen sin nada porque les pilla de paso. Entonces siempre en la tienda tenemos envases que los van a poder reutilizar. De hecho tengo clientes que llevan con los 8 años y medio que llevamos con el mismo envase. Primeramente reducir la cantidad de compra innecesaria y luego reutilizar el mismo envase. Intentar comprar botellas que sean de cristal. Los microplásticos es una exposición universal y además inadvertida. Podemos ingerir a través del alimento, del aire, del agua, hasta 200.000 partículas anuales cada ser humano. Los microplásticos son como el caballo de Troya, van entrando y van provocando un gran problema en el organismo. ¿Por qué? Porque son disruptores endocrinos. ¿Y qué quiere decir eso? Son alteradores hormonales, pueden provocar muchos problemas, están muy relacionados con por ejemplo, con la fertilidad. Tanto disminuye la fertilidad en el hombre como en la mujer, están relacionados con alteraciones metabólicas tan frecuentes como la obesidad hoy día y como la diabetes tipo 2, y también relacionados con el cáncer de mama y con el cáncer de próstata, sobre todo porque son cánceres hormonales. ¿Qué ocurre en las casas? Por ejemplo, ¿no? Los sofás, las alfombras, todo lo que tiene que ver con las telas, la ropa que nos ponemos. Si es ropa que es acrílica, nylon y todo esto, pues están emitiendo estas fibras y se acaba convirtiendo en lo que llamamos el polvo tóxico dentro de las viviendas, que luego lo inhalamos. ¿Cómo lo evitaríamos? Pues utilizando telas que sean de algodón, sobre todo algodón ecológico, de lino, de seda, es decir, telas mucho más naturales. Uno de los últimos contenedores que se ha implantado en las calles de Valladolid, uno de los últimos vecinos en llegar, ha sido el contenedor de textil. Y además yo creo que era muy necesario porque el textil al desgarrarse se engancha, genera problemas en la maquinaria. La ropa de los contenedores va a Santovenia, de Santovenia va a tráiler a la planta de tratamiento y ya según la necesidad de las tiendas acá en Valladolid hacemos pedido entre un 50 y un 60% reutilizable, va a las más de 190 tiendas que hay en toda España. Luego hay un porcentaje de entre un 30 y un 35 que no es reutilizable, pero se puede utilizar para relleno textil, y luego hay un 5% aproximadamente de descarte, y lo que se hace con esto es que se puede utilizar como calor energético para las cementeras. Otra de las peculiaridades de este centro de tratamiento de residuos es un área de I+D+I. Acabamos de aprobar en el ayuntamiento un aprovechamiento de los residuos textiles para aprovecharlos en construcción, o sea, para esa transformación de un residuo en un recurso. Nosotros hemos notado una crecida de público bastante. El año pasado fue un 34% a mayores. Nosotros somos un proyecto de Cáritas sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir? Somos una empresa de inserción laboral donde las personas que trabajan aquí son personas con alguna situación, algún riesgo de exclusión social. Nuestras tiendas están abiertas a todo el público, puede entrar cualquier persona que quiera comprar. Y luego está la otra opción, que son tarjetas solidarias. Lo que hacen las trabajadoras sociales es, dependiendo de la necesidad de cada persona, se le da una tarjeta, viene como cualquier cliente, elige lo que necesita y nos enteramos prácticamente al final cuando va a pagar con estas tarjetas solidarias.
yo creo que el sistema está preparado, falta concienciación y falta también que la gente sepa muy bien lo que hay que echar en cada sitio. Antes de iniciar, lo que fuimos fue pues preguntar a la gente de por aquí, oye, si tuvierais en este barrio este tipo de tienda, ¿compraríais, estaríais, os gustaría? Y la respuesta era sí, 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 sí. La gente que se para en sus hogares, que no se preocupe, si en algo se equivocan no hay mayor problema, aquí se va a separar. El verdadero problema es la gente que no separa absolutamente nada. Ahí sí que nos genera bastante problemas en el centro y en el medio ambiente también. La solución no es tan problemática por el espacio. Si al final queremos un espacio grande para guardar cada fracción, sí que nos va a ocupar mucho espacio. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a lo mejor a bajar los residuos todos los días. Yo creo que nos falta ese hábito que hoy en día no tenemos y que ayudaría mucho. Ya sabiéndolo, vas teniendo información, poco a poco vas cambiando, pues ahora cambio los vasos de plástico, las botellas de plástico, al cabo del tiempo los tuppers. Es decir, no tiene que ser algo de un día para otro, porque uno se puede agobiar, pero sí que un proceso y tener esta información es muy importante. Bueno, Mariano, el reportaje ha abierto muchos melones. Sí. Lo que no sé si es posible decir, como ha dicho la catedrática, bueno, esto tiene que exigir un proceso poco a poco. Yo no sé si el poco a poco, ¿estamos a tiempo del poco a poco o ya la cosa urge? No nos queda más remedio, pero esto depende de la sociedad, ¿no? Y de la normativa, que cada vez es más exigente. Claro. Y es más difícil para los ciudadanos. Ahora viene el reglamento de envases, que va a ser complicado de poner el reglamento europeo de envases va a ser complicado de poner en marcha, pero yo creo que si todos tenemos esa voluntad de hacer las cosas, como muy bien ha dicho, por ejemplo, pues todo junto no podemos ya seguir tirando toda la basura junta. Es muy fácil, además. Si tú colocas... Pues dice, hay mucha confusión. Bueno, el tema de los colores nos trae por la calle de la amargura hablando coloquialmente. Hay confusión en los ciudadanos, hay confusión. Sí, hay que ser mucho más transparente, trasladarle constantemente información a los ciudadanos. Decirles que no se relajen, que no sean, que a veces por comodidad no quieren separar, porque yo comprendo que a lo mejor las casas son pequeñas, pero que se puede resolver. Si tú separas la materia orgánica, que es lo más difícil, y lo que más pesa, el 50% de nuestra basura es materia orgánica. Ya lo tenemos eso, que es lo más pesado, que estamos... Lo demás, los envases van ya solos, prácticamente, el papel y el cartón, que ya van, es muy fácil ya. Quizás el punto de inflexión en la mentalidad de los ciudadanos fue el dejar de llamar a los residuos basura. Ese fue un cambio de concepto como para que pensásemos en esos residuos como materia prima, como que tenía que llegar a otro sitio y no que sea lo que decíamos, al final un vertedero, ¿no? Sí. ¿Ese fue un poco el punto de inflexión para la concienciación? Posiblemente. Todavía tenemos un exceso de vertedero en este país. Sí. Casi el 50% de nuestros residuos municipales van a vertedero y eso es una barbaridad. Como habéis puesto antes, dentro de muy poco tenemos que verter solo el 10%. Hay que correr mucho. No sé si se ha llegado a ese punto de encontrar la solución. Siempre se han barajado distintas posibilidades para deshacerse de los residuos que no tienen esa opción de reciclaje. La incineración está en Europa. Yo no sé si aquí en España se está barajando esa posibilidad. Diríamos que la incineración no, sino la valorización energética, es decir, obtener energía con la quema de ciertos elementos. Ese es un elemento que está en la jerarquía de los residuos, está en el penúltimo, el último es el vertedero, el penúltimo es la evaluación energética. No es una Pero Europa lleva muchos años haciendo esto para aquella fracción de residuos que es imposible reciclar. Si lo hiciéramos todo bien, el contenedor este naranja o el de general, pues ahí tendríamos el 10 o el 20% de los residuos, si lo hiciéramos bien. Tendríamos cosas que es imposible, que en casa, pues una zapatilla rota, cosas de estas que son imposibles, pero bajarían mucho, con lo cual la tasa de basuras, que yo creo que es un tema que por desgracia los ayuntamientos no han cogido con energía para incentivar al ciudadano, se ha comentado ahí, incentivar al ciudadano, es decir, si tú eres capaz de ofertarle, oye, si tú lo haces bien,
te voy a bajar la tasa de basuras, o vamos a hacer este tipo de jornadas, o vamos a hacer esto para tu comunidad, o vamos a hacer esto para el barrio. Incentivar, incentivar, incentivar. Yo creo que eso al ciudadano, porque claro, le pedimos y hay que pedirle, claro. Hay que pedirle, está en el centro de todas las decisiones, es importante que sigan haciéndolo, pero también tenemos que jugar otras cartas, ¿no? Eso iba a preguntar precisamente, porque parece que el centro de toda la logística en cuanto a reciclaje y aprovechamiento de los residuos pasa por el ciudadano. No es demasiada responsabilidad para el ciudadano. Y después entramos en la otra derivada. Pagamos una tasa de basuras y nos exigen hacer nosotros el trabajo. Que para eso también debe de haber gente que está trabajando en ese sector. La pregunta es, ¿qué pasa con nuestros impuestos? Es decir, cuando nosotros pagamos esos impuestos por la basura, nosotros reciclamos y los ayuntamientos recogen esa basura, residuos, ya segmentados. Me imagino que eso vaya a empresas que reportan al ayuntamiento economía. Exactamente. ¿Dónde va ese dinero? ¿Revierte en los ciudadanos? Eso es lo que tendría que ser. Si separáramos muy bien, cada productor o cada sistema scrap de estos le pagarían al ayuntamiento por esos residuos, ¿no? Entonces, al final, el ciudadano iría a disminuir su tasa de basura porque lo está haciendo bien, claro. No hay residuos de estos raros, diríamos que no puede reciclar, y ya cada productor sabría lo que tiene que hacer. Efectivamente, esto es una pregunta muy importante. Hacemos doble trabajo, pagamos una tasa y nos piden además que hagamos esto. Las dos cosas tienen que ser de momento. Yo creo que en el futuro esta tasa de residuos... Los sistemas de gestión son caros. Los sistemas de gestión es como tener el agua en el grifo. No nos acordamos de que es una maravilla. Entonces, afortunadamente tenemos sistemas de gestión, que unos son mejores en unos municipios, otros son un poquito menos, pero tenemos sistemas de gestión. Lo que hay que hacer es mejorar esos sistemas de gestión, ¿no? Por lo tanto, por lo que se desprende de sus palabras, depende del municipio en el que estemos, depende de la comunidad en la que estemos, ¿hay un mejor o peor reciclaje de residuos? Sí, claro. Eso es. ¿Y hay un mejor trato para el que precisamente como ciudadano hace esa labor? Sí, se están haciendo, lo hemos visto en reportajes, se están haciendo ya temas interesantes, ¿no? Para que se sepa perfectamente con tu bolsa de basura dónde va y tenga una trazabilidad ya con inteligencia artificial que se pueda ver con trazabilidad. Nosotros tenemos, en Consejo Asesor tenemos una empresa, una startup, que precisamente trabaja en esto, ¿no? Con unas bolas que van en la materia orgánica y ve toda la trazabilidad hasta la planta de tratamiento. Después esa bola se recupera y se vuelve al ayuntamiento. Pero se ve toda la trazabilidad y se ve si ese ciudadano o esa comunidad, depende de cómo se haga, pues lo ha hecho bien o ha hecho mal. También los contenedores estos con una tarjeta inteligente. En fin, hay muchos sistemas que podemos intentar implementar para que el ciudadano primero se sienta partícipe de esto, porque es básico, ¿no? Sepa para qué lo estamos haciendo. Es verdad que mucha gente también es escéptica, dice, no, es que no se recicla. Esto es un negocio para alguien y además no se recicla. Esto es mentira, se mete todo en el camión. Puede ser, claro. Al final es verdad que uno es desconfiado en este sentido, sí, ¿no? Esto no es así. Yo creo que vemos muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero para que los municipios están haciendo un gran trabajo en estos temas y claro, evidentemente tienen al final los recursos que tienen, ¿no? Pero bueno, vamos a ir dando esos pasos importantes que yo soy muy optimista de que vamos a poder hacer cada vez más con una buena legislación, con un esfuerzo de los ciudadanos, con un esfuerzo importante de las empresas que tienen que hacerlo. Claro. En todo caso, las distintas fórmulas que se están barajando, una es esa, la de los contenedores inteligentes, donde casi personalizamos nuestra basura, sí. Que entiendo que de esa manera también podemos recibir ese incentivo, ¿no? Claro. Sería, lo que pasa es que, claro, eso da un poco de miedo, porque si te pasas con residuos que no son demasiado adecuados, también te pueden hacer una ficha policial. Bueno, pero a lo mejor es solamente para el contenedor de materia orgánica, con lo cual... Ya. Vamos a probarlo con ese contenedor nada más de momento, que es el 50%, con lo cual estamos quitando un montón de residuos. ¿Y cómo ve de factible, de viable la recogida puerta a puerta? Pues esto depende de cada sitio. Hay sitios, yo recuerdo, estaba hablando hace poco con el diputado de Guipúzcoa, el diputado que lleva, y allí fue un fracaso, lo montó otro partido,
y fue un fracaso absoluto, de puerta a puerta. Porque al final la gente, pues es muy difícil, eso es complejo, porque claro, necesitas una logística enorme, ¿no? Y en cambio para algunas cosas, como puede ser el cartón, el papel, para los comercios, pues puede ser muy interesante. En fin, depende un poco. El tema de los residuos es depende de los territorios del municipio, de la logística que tienen. Castilla y León, pues hombre, es muy grande y la logística es más compleja. Hay que mucho medio rural. Hay mucho medio rural, hay que transportarlo muy lejos a las plantas de transferencia, a las plantas de tratamiento. Es más complejo, ¿no? En las ciudades, hombre, estamos más unidos, claro, todos ya. Sí. Aunque es difícil, pero bueno, al final puedes hacer más cosas. Quizás el elemento disuasorio a la hora de reciclar una persona, una familia, es que en una cocina no caben 6 cubos para echar cada cosa. ¿Puede ser una de las partes disuasorias también? Es una de las partes que nos dicen, o que leemos en los informes, o que leemos en las encuestas, es este tema. Yo les animaría a que intentaran empezar a hacerlo, poco a poco, a lo mejor, con 2 o 3 nada más, que bueno, pues con estos envases y la materia orgánica y bueno, y el papel. Sí, no especializarse como tanto, pero por lo menos hacer alguna separación, ¿verdad? Lo que es peor del mundo es la bolsa de basura todo mezclado. Esto es muy problemático porque separar eso después está mojado, está húmedo con la materia orgánica. El cartón ya no sirve. Resulta, entonces, separar todo eso en las plantas es muy complejo. Bueno, de hecho, es verdad que se recicla el 40%. En España, el material de los residuos municipales es un 40%, lejos del 60% que tienen en Europa y bueno, pues todavía tenemos ahí todavía mucho elemento que trabajar. Ahí hay mucho que hacer. En todo caso, la parte legislativa, la normativa que decíamos, se va a implementar en nada ese sistema que se denomina SDDR, que explíquenos un poco qué tenemos que hacer una vez que se implante esta nueva normativa europea. Sí, que ya en el... va a venir establecida en la Ley de Economía Circular, pero ya venía también establecida en la normativa española. Venía, aunque no era, decía que en su caso se podrá establecer pero la normativa española también se va a adaptar al reglamento europeo, con lo cual va a modificarse ese Real Decreto que tenemos ahora, que ha sido muy positivo, es un gran Real Decreto, pero lógicamente ha salido un reglamento europeo que tenemos que cumplir. El SDDR, Sistema de Devolución y Retorno, ¿no? Pues es lo que hacíamos los de mi generación, ¿no? que cogíamos los envases y los llevábamos a la tienda, ¿no? Y nos daban lo que llamábamos el casco de la gaseosa. El casco de la gaseosa, la cerveza y tal. Sí. El SDR, según la normativa, solamente va a ser para los botellas de plástico y las latas metálicas, o sea que no va a ser para todo. No va a ser para todo. Es complejo porque son máquinas que haya que montar en supermercados, bueno, tal, pero lo bueno que tiene es el incentivo, lo que comentábamos antes. Yo te voy a cobrar un 10 céntimos o 20 céntimos, me parece que están en 10, pero bueno, y tú me devuelves esto y yo te devuelvo el dinero. ¿Eso puede ser incentivo? Vamos a verlo, yo creo que puede ser que sí. Otra gente dirá, bueno, 10 céntimos, pues mira... Estoy pensando en ese otro cubo para echar las botellas, las botellas de plástico para después llevar al supermercado. Esto es lo que pasa con las normativas, que a veces nos complican la vida, intentan que hagamos las cosas mejor, pero a veces hay que explicarlas muy bien, tiene que haber mucha pedagogía, tiene que haber un esfuerzo enorme de educación ambiental en la población por parte de todos, del Ministerio, de las administraciones locales, de las comunidades autónomas, para que podamos hacerlo bien. Encajar todas las piezas, ¿verdad? Porque son muchas y muy distintas. Sí. En todo caso, es verdad que se están implementando también puntos limpios móviles. Sí. Estamos viendo en estos días, además, desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se están precisamente localizando esos puntos móviles en distintos lugares, territorios de la comunidad. Creo que eso es lo que viene a complementar un poco la parte del medio rural que decíamos. Este territorio es tan extenso que tenemos que buscar otras fórmulas. Exactamente. Para 2 motivos. Uno, para complementar en aquellas zonas que no tienen posibilidades de recoger determinados flujos, y también muy interesante para productos, por ejemplo,
peligrosos del hogar. O sea, imagínate un insecticida, un raticida que tienes en casa, tal, cosas de estos que evidentemente conviene llevarlos, o un aparato eléctrico pequeñito, claro, unos cables, una bombilla, un fluorescente. Estas cosas, por ejemplo, los puntos limpios móviles, que no son muy grandes y pueden llevar estas cosas pequeñas, pues pueden ser muy útiles. Me ha llamado la atención del reportaje lo peligroso. Bueno, la catedrática nos ha puesto un poco en vilo, porque es verdad que tanto los microplásticos como los tejidos pueden hacer un daño importante a la salud de las personas. ¿Qué hay que hacer con los plásticos? Porque parece que es, lo que decía ella un poco, es el caballo de Troya. Lo que parece que no se ve, pero está en todos los sitios, lo inhalamos. Erradicar el plástico de nuestra generación económica, ¿esto es posible? Los plásticos han hecho que funcionamos mejor la sociedad, en términos generales, pero tienen su cara B, ¿no? Fíjate, todos los años al mar van 8 millones de toneladas de residuos. En España son 50.000 toneladas que van los ríos es que, claro, a los mares. La cifra es gruesa. Y el 70-80% son plásticos, botellas o envases. Y esto, pues, y aparte, evidentemente, como ha dicho, tenemos las microfibras, tenemos muchos trajes de poliéster o incluso las alfombras de acrílico, las alfombras, tenemos mucho acrílico y bueno, pues eso al final también va a los ríos o tal. Tenemos un volumen enorme de casi 90.000 toneladas de residuos procedentes de plásticos en el mundo. Y esto pues es un problema pues muy importante. Se ha intentado, hace poco en agosto hubo una conferencia internacional en Ginebra para llegar a un acuerdo internacional, porque esto, claro, los mares son de todos, ¿no? Claro, claro. Y no se ha llegado a ese acuerdo. Por distintos países, la zona de Asia es muy complicada. Bueno, al final es la conciliación entre los intereses económicos y los de, el interés de la naturaleza, de los mares y de nuestra propia salud, que también es importante. Mariano, la Unión Europea va a emprender un proyecto piloto con ropa. Es verdad que cada vez consumimos más ropa, porque la ropa cada vez es más barata. Es decir, hay ropa que casi es de usar y tirar. Este también es otro problema para el reciclaje, ¿verdad? Yo creo que es un problema enorme, el textil. Y todavía no lo hemos enfocado. Todavía en España no hay un scrap, lo va a sacar el Ministerio, está trabajando en hacer un scrap de textil y calzado. Pero fíjate, leí 187.000 millones de prendas de vestir se hacen en el mundo. Nosotros en España estamos en casi 20 kilos de ropa por persona al año. Es decir, son 60 prendas que tiramos. 60 prendas por habitante en este país. Es una cosa... Y apenas estamos reciclando de todo eso menos de un 10%, de todo ese volumen. Entonces ahí tenemos mucho margen de crecimiento. Hay mucho margen de crecimiento para poder recuperar fibras y esas otras fibras poder reincorporarlas otra vez al mercado para hacer nuevas prendas. Fíjate, esto ha salido Cáritas, ¿no? Sí. En España se recoge el 13% a través de Cáritas y Humana. Bueno, para esa segunda vida a las prendas, ¿verdad? Y crean 3.700 puestos de trabajo. Fíjate cuando entren las empresas. Esto es economía social, pero cuando entren las empresas que fabrican este textil, el crecimiento económico y el crecimiento de empleo que vamos a tener y la posibilidad de recuperar todo ese material va a ser espectacular, o yo quisiera que fuera espectacular. Es verdad que, claro, aquí tienen que estar muy bien implicadas en esta gestión las grandes marcas, las grandes empresas de generación de textil, como conocemos muchas, pues ya se han posicionado, nombres, pero tienen que estar haciendo ya algo, ¿no? Ya están posicionadas, ya están trabajando mucho en este tema, en formar este sistema colectivo, que ya lo conocemos, es un tema colectivo que ya no tiene el rango todavía de autorizado porque no ha salido la normativa, pero están trabajando y van a hacer grandes cosas. Yo creo que sí, que van a hacer grandes cosas. Apuntaba precisamente que ya los residuos dejan de ser residuos para convertirse en materia prima. Ya vemos un nicho de negocio ahí y también un nicho de empleo. ¿Hay ahora ya formación académica específica para este sector, para el reciclaje en general?
Porque es verdad que hasta ahora han sido profesionales de otros sectores los que de forma transversal han ido derivando a estos sectores del reciclaje. Este es el presente futuro casi, ¿no? Como negocio y como formación, como empleo. Yo creo que el nicho de empleo en España, que ya tiene un alto nivel, Sí. Es decir, aquí estamos hablando de 160.000 personas ya trabajan en economía circular, y de los cuales a lo mejor 40 y tantos mil en reciclaje, que son 10.000 millones, además generan 10.000 millones. Es decir, el potencial que tenemos de empleo verde en economía circular es espectacular. Habla la Unión Europea que en los próximos años se necesita entre 700.000 y 1 millón de puestos de trabajo. Entonces, en España, pues a lo mejor 70, 100.000, 150.000. Y sobre todo, a mí lo que llamaría la atención, que sé que lo están haciendo en Castilla y León, es que es una oportunidad estupenda porque hace falta mucho empleo de FP, de chicos que se formen en economía circular, en mantenimiento, en aguas residuales, en reutilización, en reciclaje, en muchísimas cosas que puede ser un nicho extraordinario para asentar población en la región y poder darle vida también a los pueblos con nuevas industrias verdes, industrias de reciclaje, industrias de reutilización, de reparación. Yo creo que ahí yo les animaría a las autoridades educativas de que a fomentar esa FP. Nosotros presentamos una propuesta para el tercer plan de acción de economía circular del Ministerio, que está elaborándolo ahora, y una de las propuestas es esta: formación y formación. Y formación en FP, porque evidentemente tenemos ingenieros, hace falta mucha inteligencia artificial para toda la trazabilidad de los residuos. Pero a mí me gustaría que trabajáramos en FP los chicos, que pudiéramos asentarlos bien y pudieran ser una fuerza de trabajo espectacular. No, es un buen nicho de empleo a medio plazo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también la investigación, las universidades también tienen que estar implicados en este círculo también del reciclaje, ¿verdad? Están haciendo cosas muy interesantes, las universidades, los centros de investigación, dando el conocimiento que es el que nos hace falta, ¿no? Bueno, ¿esto cómo lo hacemos, no? Pues oye, la innovación, ¿cómo lo hacemos? Eso tiene que estar insertado, es así. Mariano, si me permite, nos vamos a ir unos instantes a publicidad. Muy bien. Y volvemos enseguida con las preguntas de los estudiantes, que siempre son muy atinadas. Volvemos enseguida a Espacio Abierto. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto. Hoy estamos hablando de reciclaje, de gestión de residuos, y lo hacemos con Mariano Martínez, que es el presidente de la Fundación para la Economía Circular. Mariano, normalmente al final del programa, y ya nos quedan unos minutos, como decía, pues preguntamos a los estudiantes qué le preguntarían a nuestro invitado. Hoy hemos ido a la Universidad de Valladolid y estas son las preguntas que han formulado. ¿Cuántos contenedores vamos a tener que tener en casa para cumplir con el reciclaje? Bueno, hemos hablado un poco, ¿verdad? Pero podemos llegar, porque claro, lo que decía el reportaje, hemos empezado con 2, después 3, por agregación, decía el invitado, ¿no? Sí, pero bueno, a veces depende un poco lo que consumamos en casa. A lo mejor vidrio lo consumimos poco y lo tenemos en pequeña bolsa, ¿no? Con el papel y cartón a lo mejor, y después, claro, cuando vamos al contenedor yo creo que esto es más un poco de organizarse en casa, de ver un poco cómo puede hacerlo uno. En todo caso, como hemos hablado, que incluso puede llegarse el caso de que se supriman esos contenedores por otras fórmulas, claro, anda que no hay contenedores en España de todos los colores. También habría que mirar una manera de reutilizar o reciclar, ¿verdad? Efectivamente. Y, hombre, las nuevas viviendas pues ya tienen sus cuartos con sus contenedores y ya poder diariamente, también lo habéis dicho en el reportaje, poner o bajar esos residuos, con lo cual es menos agobio, ¿no? No tenerlo ahí una semana. Eso es un agobio terrible, más con estas temperaturas, ¿no? Bueno, eso es verdad. Bueno, vamos a escuchar esa segunda pregunta. ¿Todos los residuos que generamos se pueden reciclar en parte?
Yo creo que casi todos los que generamos en casa, ya los no que vamos generamos a hablar en casa se pueden reciclar. El tema está, lo que hemos dicho antes, que muchos envases o botellas o tal no se han pensado en origen para ser reciclados. Eso es lo principal que tenemos que hacer, ¿no? La prevención, el ecodiseño que se llama, el diseñar adecuadamente un envase, pues que primero que no sea enorme, porque claro, te compras una colonia de estas caras y te dan así y claro, viene 25 envases. Es verdad, esto, es verdad. En fin, el ecodiseño es importante para que después, cuando llegue el momento de reciclar, eso no sea muy fácil de hacer. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y bueno, pues hay envases que llevan 3 capas de plástico, lo cual eso quitarlo es terrorífico. Yo creo que todo se puede hacer si vamos al origen, hacemos un buen ecodiseño, intentamos que ese aparato no tenga obsolescencia programada de esta claro, y se muera a los 10 años. Más las cosas, a los 10 años y que viva mucho tiempo el producto y que después lo podamos reutilizar. Oye, pues ahora no a mí, pero por economía social a otras personas sí le puede interesar este mueble, este textil o lo que sea, y podamos volver a dar otra. No, y me parecía muy importante también lo que apuntaban, es decir, si tenemos que comprar medio kilo de garbanzos, vamos a no comprarlos envasados, que nos lo pongan a granel, nos llevamos nuestras cosas. Sí, eso sería lo ideal, no sé si eso... Sería posible, pero bueno, es verdad que cada vez se compra más a granel, aunque es verdad que las grandes superficies tienden a envasarlo todo, hasta 4 manzanas también vienen envasadas. La buena que tenemos es un incentivo, que a lo mejor es más barato. Claro. Con lo cual la gente se puede animar. Puede ser. Mariano, vamos con la última pregunta de los estudiantes de la UBA. ¿Cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial en la tarea del reciclaje? Bueno, lo apuntaba de alguna manera. Muchísimo. Ese es un mundo que va a llegar o que está llegando para ver toda la trazabilidad que hacemos en los residuos y para que paguemos menos. Oye, pues yo si mi comunidad, por ejemplo, no voy a decir personas, pero mi comunidad lo está haciendo bien, pues toda mi comunidad va a tener una tasa de residuos más barata, o vamos a hacerle unos incentivos por parte de los productores a través de dinero que hacen para formación, para fiestas en el barrio, ¿sabes? Algo que le pueda, al final, al ciudadano puede decir, oye, yo estoy haciendo un esfuerzo, lo estoy haciendo bien, eso me tiene que repercutir. Claro que sí. No hemos hablado, y esta ya es la última pregunta, no hemos hablado de la construcción. Pero la construcción también genera residuos y además me imagino que la tendencia a la hora de construir viviendas o otras cosas tiene que cambiar. Hay que hacerlo de otra manera, ¿no? También se está trabajando en eso. Exactamente, es lo mismo que hemos dicho antes. Si ahora somos capaces de construir, ahora se están haciendo ya construcciones modulares que son estupendas, pero se hacen en una fábrica, ¿no? Y después se llegan al sitio y se montan. Si ya todas esas construcciones las hacemos pensando que podemos reciclarlas, que podemos, etcétera, pero claro, afortunadamente las casas duran muchos años, afortunadamente. Pero cuando hay que derribarlas, porque es así, pues separar muy bien en origen pues lo que es el cemento, lo que es grava, y se están haciendo cosas estupendas. Hay plantas de reciclaje de RCDs que están obteniendo unos rendimientos muy altos, o sea que se puede, y eso después se puede utilizar para hacer otra vez carreteras, para conglomerados, para una serie de productos, que la construcción es un mundo muy interesante también. Hay que repensar el modelo productivo, está claro, ¿no? Hay que repensar el modelo productivo. Yo creo que yo diría sobre todo que hay mucha gente, muchas empresas, muchas administraciones que está trabajando en esto, muchas universidades, que el futuro yo creo que es muy interesante, que el empleo es muy interesante el que puede venir, que la economía circular no es un tema ambiental, es un tema estratégico y es un tema económico. No tenemos recursos, no podemos seguir sacando recursos de los ríos, de todos sitios. Esto llegará un momento en que no podamos. Entonces tenemos que ponernos las pilas y obtener aquello que en principio lo tirábamos, los teléfonos móviles. Sí, ¿Cuántos teléfonos móviles tenemos en el cajón de casa? Es verdad. Y eso tiene oro, tiene plata, tiene una serie de componentes que son muy interesantes para nosotros. Bueno, espero que en esta hora de programa hayamos podido arrojar luz un poco para que esa concienciación se instale mucho más en la actuación de nuestros espectadores. Este es el presente, ya no es el futuro. Así que mil gracias por la clase. Muchas gracias por esta lección de lo que es esta economía circular.
Mariano Martínez, gracias. Pues un placer y muchas gracias por vuestra invitación. Y a ustedes, como siempre, les espero. Será la próxima semana en un nuevo espacio abierto. Hasta entonces, disfruten de estos días. Adiós.